Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. La paz de Jesús sea con ustedes, queridos hermanos. Qué alegría que el Señor nos conceda este don de nuevamente encontrarnos en este espacio para poder compartir de nuestra fe, aprender y amar nuestra fe católica. Recordemos, aquellos que se conectan por primera vez, somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial en este espacio de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, y en este día estamos con ustedes la hermana Mónica María y la hermana Amada. Queremos, queridos oyentes, que tengan muy presente que pueden escribirnos al correo info@comunicadoras.org o a nuestro chat en redes sociales, donde estaremos atentos a sus inquietudes y a sus peticiones de oración. Así es, hermana Amada. Entonces, después de esta invitación, les hago otra invitación a que nos conectemos con nuestro dulce Padre del Cielo a través de esta oración. Es hora de comenzar. Estamos conectados. Entonces, queridos oyentes, aquellos que les es posible, cierren sus ojitos, dispongan el corazón para que invoquemos la Santísima Trinidad. Y si de pronto no es posible, con tal de que tengas la disposición, ya vamos a entrar en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te alabamos, te adoramos, te glorificamos por el don de la vida que nos das. Te damos gracias, Señor, por este espacio. Te doy gracias por aquella persona que en este momento nos está escuchando. Aquella persona que tal vez se siente sola, que está inquieto, que tiene problemas. Para que este espacio de conocer la fe sea un espacio para que se sienta amada y consolada por ti. Te pido, Señor, que nos mires con misericordia, que nos ames, que nos sonrías como buen Padre, que nos sanes ante la enfermedad del pecado, la enfermedad física, que nos guíes en el transcurso del caminar de este día, que nos utilices como instrumentos para amar y consolar a los demás. Y si es necesario, Padre, corrígenos para que sepamos que como buen Padre siempre quieres nuestra perfección, nos llamas a la santidad, a la perfección. Pedimos a María Inmaculada que interceda por nosotros y por cada uno de nuestros oyentes que en este momento te clama, Señor, misericordia. Pide tu intercesión a través de María Santísima. Pide el poder de la intercesión de María Santísima. Te suplicamos, Señor, que tu sangre preciosa caiga sobre este programa y que alejes toda distracción del maligno, toda perturbación que nos impida conocerte y amarte más y agradecerte este misterio de la pasión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Queridos oyentes y querida hermana Mónica, continuamos con la temporada de Eucaristía, un Dios vivo. Bueno, a lo largo de esta semana del amor hemos profundizado el legado más grande y sublime que Jesús nos ha dejado, y hoy precisamente Viernes Santo es necesario que acompañemos a Cristo a vivir con Él y en Él ese momento de la agonía, el huerto en la cruz, la agonía, el huerto de los olivos y finalmente el momento en que muere en la cruz. Me enredé un poco allí, pero es tener presente estos tres momentos en este día tan especial que es Viernes Santo. Total, hermana amada, o sea, no perder de vista este misterio que estamos viviendo, ¿no? Lo decías. Y es urgente, hermanos, pedirle al Señor que nos conceda la gracia de contemplarlo en esta hora de ocultamiento y anonadamiento, es decir, que se hace pequeños todo un Dios. Y hoy, cuando el mundo de cierta manera desea suprimir la cruz, porque es algo totalmente molesto, y el mundo nos invita a darle la espalda a la cruz, ¿sí? Y llegar a pensar que es una pérdida de tiempo el fijarse en el misterio de la cruz y contemplarla, porque de cierta manera es como ver a Dios derrotado. Es impresionante, hermana Mónica y queridos oyentes, porque llevamos varios días, podríamos decir ya 40 días, en una preparación para este día. Toda esa preparación que ofrecimos, nuestro sacrificio, nuestra penitencia, nuestras obras de caridad, esa preparación en el silencio, en la intimidad con Dios, hoy es donde se ve en el cristiano católico todo.
todo. ¿Por qué? Porque hoy es el día de estar agradecidos con Cristo porque murió en la cruz por mí y por ti. ¿Sí? Uno puede decir, no, hice muchos sacrificios, ofrecí muchas cosas al Señor, pero realmente todo esto solo abona a este momento tan grande que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y que esa cruz nos ha concedido la gracia de la redención de nuestros pecados. Y ese amor que Dios ha tenido con nosotros debe hoy hacernos en nosotros, en nuestra alma y en nuestro corazón, hacer que detestemos el pecado, hacer que detestemos todo lo mal que hay en nosotros para hacer ese propósito de enmienda que practicamos por 40 días, por los cuales oramos, nos ofrecimos, para que de hoy en adelante la cruz esté con nosotros y haga parte de nosotros en la reparación y en la preparación para no volver a pecar más, para no volver a caer en eso, por lo menos para detestarlo y hacer el esfuerzo de ese propósito de enmienda que duró 40 días de ayuno y ofrecimiento pueda tener fruto de ahora en adelante en la iglesia, en tu alma y con los demás. Importante eso que dices, que dé fruto. Y por eso, sin más preámbulos, vamos a hablar de nuestro tema, que lo vamos a titular Subamos al Calvario. Y como es de costumbre, vamos a meditar una frase de nuestra espiritualidad para que abramos tema a través de la frase. Conéctate con este pensamiento. La pasión de Jesús continuará cuanto perdure su compasión. ¡Wow! ¡Qué frase más bonita! Porque cuando uno lee la pasión de Jesús continuará cuanto perdure su compasión. Mientras Jesús tenga misericordia sobre el ser humano, Jesús continuará en su pasión. Llegará el momento en que ya no habrá compasión para el hombre, sino justicia, y ya no será Dios misericordioso, sino Dios juez. Entonces es muy bonito porque mientras uno tenga vida en esta tierra y estemos en momentos de misericordia, Jesús siempre va a tener compasión sobre nosotros y con nosotros. Qué fuerte eso, o sea, porque nos hace meditar, ¿no? Que la compasión de Dios perdura. Lo dice la palabra de Dios, ¿no? Que buscará a Cristo mientras se deja encontrar. Exacto. Y es increíble porque Jesús entrega su vida por obediencia al Padre, abrazando su pasión dolorosa en la cruz por nosotros. Y eso lo celebramos día a día en la Sagrada Eucaristía, que es el momento sublime de esta pasión y muerte en cruz, solamente que hoy la vivimos con Él y en este momento que la Iglesia concede como gracia, no solo para nosotros, sino para acompañar a Cristo y entender este misterio tan hermoso, porque uno a veces va a la Eucaristía y es como, sí, fue a la Eucaristía, fui al sacrificio del Señor, sí, allí murió en la cruz, pero cuando tú estás un Viernes Santo acompañándolo y estás en esa posición de Cristo doloroso, empiezas a comprender muchas cosas de tu vida y a acompañar a Cristo y a verlo de otra forma. Mira que entonces esto explica cómo cada Eucaristía es parte de un todo, ¿no? Es una celebración única en la que se une la última cena y la pasión y muerte en la cruz de nuestro Señor. Recordemos sus palabras: no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Hermanos, Jesús estuvo de acuerdo, o sea, Él mismo fue el que se ofreció totalmente hasta el final, o sea, no fue obligado, Él voluntariamente cedió hasta el final, no un poco, cedió del todo. Eso es muy cierto, hermana Mónica, y por esto es importante que nosotros tengamos presente el significado de la palabra compasión, porque era lo que su merced decía, sufrir por otros, y eso es compasión, sufrir juntos, y fue lo que hizo el Señor. ¿Por qué? Porque este sufrir juntos es un sentimiento que se manifiesta al ponerse uno en el zapato del otro. Y eso es lo que hizo el Señor de una u otra forma. Él murió en la cruz porque se puso en nuestros zapatos, no en el pecado. Hay que aclarar, Él nunca se puso en el pecado, pero sí en el dolor que causaba al Padre por nuestro pecado, y lo que hizo fue decir, sí, Padre, hágase en mí tu voluntad, para que pueda gozar tus hijos de esas gracias que tienes como Padre para ellos. Entonces tenemos que tener muy presente que sufrir juntos no es solo sufrir con Cristo, es sufrir con el hermano.
¿sí? Ponerme en el zapato del que está al lado mío. Nosotros podríamos decir, no, pero es que yo tengo muchos problemas, yo tengo situaciones muy difíciles, pero si tú sales a la calle, si tú hablas con un amigo o vas a una clínica, encuentras situaciones que tú dices, Dios mío, pero ¿cómo hace para Yo no llevar sufro esta nada, crisis? diga, yo no sufro nada de lo que sufre otra Exacto. persona. Y dice uno, ¿cómo puede llevar esta cruz tan pesada? Y ahí es donde uno dice, no, la mía no pesa nada, ¿sí? Porque la cruz está hecha a la medida de cada uno, pero al yo comprender que cómo hace para llevar la cruz, mueve en mí ese sentimiento de somos una sola iglesia, vamos a sufrir juntos, ¿qué necesitas? Te doy la mano porque comparto tu dolor, no lo vivo porque no es el mismo, pero lo comparto y estoy aquí como hermano. Mira que eso me hacía pensar una vez que venía un predicador y en uno de los retiros que tenemos nos decía, hermanas, métase a la fila, o sea, todos tenemos que saber que no eres un caso exclusivo, Sí. que lo que tú sufriste ya lo sufrió Cristo. Y de cierta manera Él no es indiferente a ese dolor, pero te llama a que con tu dolor salgas de este dolor propio y te acerques, como lo decías, a tener compasión con el otro. Y mira, Jesús durante toda su vida y más, estando prendido en la cruz, veía las multitudes, las generaciones de todos los siglos y Él tuvo compasión. O sea, estando en esa angustia, estando así abatido de Él, también sintió la angustia y el abatimiento de todo ser humano que andaba como oveja sin pastor. Y por otra parte, Él quiso justificar a los pecadores, porque vivo ejemplo de eso es cuando Él estaba prendido en la cruz, que viendo los mismos que le estaban causando el dolor, Él hizo esa oración clamando al Padre del cielo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, eso simplemente muestra esa compasión inmensa que tiene Jesús ante nosotros, porque en ellos veía, no estaba diciendo como uno humanamente piensa, ¿no? Me están hiriendo y lo hacen con intención, sino que buscaba justificar. Y por eso clamaba al Padre del Cielo pidiendo misericordia por los mismos que le estaban hiriendo. Y eso en una sola palabra se encierra amor al prójimo. Bueno, ya hay dos, pero realmente es el amor. Recordemos que ese amor del que nos habla la hermana Mónica es el amor que practicó Jesús siempre. Y con ello viene la alegría. Pero dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la alegría con la cruz y el sufrimiento? Bueno, uno puede tener sufrimiento y es la meta de todos nosotros. Uno mira la vida de los santos y todos tuvieron sufrimiento, todos tuvieron cruz, tuvieron momentos más difíciles que otros y se hicieron santos. Pero no solo se hicieron santos, vivieron ese sufrimiento con alegría. Entonces no podemos decir que porque como son santos, ellos sí pudieron y nosotros no. Porque resulta, queridos oyentes, para los que vienen por primera vez, nosotros estamos llamados exactamente a lo mismo, a llegar a ese grado de santidad o tal vez más grande, pero para eso tenemos que vivir sufrimiento, cruz, dolor, con alegría, la importancia que tiene el vivir la alegría en medio del sufrimiento. Hay gente que uno dice, de verdad, no tiene cómo, no tiene que comer, no tiene familia, le mataron a sus hijos y esa persona vive feliz sirviendo a los otros, que va al asilo, que va no sé. Y uno dice, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace esa alegría para todo lo que ha sufrido y sigue dándose? Esa es la verdadera alegría del Evangelio, esa es la verdadera alegría de la cruz. Y el Papa Francisco lo nombra en algún momento cuando nos dice que este dolor debe ser gustoso, debe ser amable, debe ser fuente de íntimo gozo, porque supone vencer el propio egoísmo a imitación de nuestro Maestro. Debemos tomar el amor con regla, como regla de todas y cada una de nuestras acciones. No es tener placer en el dolor, ni placer en el sufrimiento. Eso sería masoquismo. Exacto, es gozo y alegría en el sufrimiento. Tengo sufrimiento, tengo dolor, Señor, pero estoy aquí contigo, a los pies de la cruz. Y hoy Viernes Santo te acompaño en la cruz, en tu dolor, en tu sufrimiento que es causado también por mi causa. Yo creo que es como un gozo en el espíritu, ¿no? Porque a ver si nos ponemos a meditar, hermanos, que esa es la invitación que tenemos para este día justo. Viendo a Jesús, contemplándolo en ese sufrimiento en la cruz, uno diría, él no estaba pues muerto de las carcajadas ahí riéndose mientras estaba casi asfixiado, o sea, con tanto dolor prendido de la cruz. O sea, él sufría, hermanos, y le estaba doliendo físicamente porque recordemos, Dios es verdadero hombre y verdadero Dios. Le dolía, pero ¿cuál era el gozo que estaba ahí en el espíritu, que estaba haciendo la voluntad del Padre?
y que el padre no lo estaba haciendo sufrir porque sí, o sea, porque quería, no sé, ¿cómo es que dice? Sí, no masoquismo, sino como encontraba el padre placer en ver sufrir a su hijo. Sí. Para nada, hermanos, el padre también Para que sufría. aprenda, no. Eso, para que aprenda, Pa' como que dicen. aprenda. No. O sea, la idea de cuando nos referimos a ese gozo es una gracia del Espíritu. El saber que estoy haciendo la voluntad de Dios, aunque cueste, pero saber que de eso Dios va a hacer cosas grandes. Y pues claro ejemplo, la cruz, hermanos, o sea, nos trajo la redención, nos hizo otra vez hijos de Dios. Y que esos ejemplos grandes, lo que tú dices, no es, va a ser en mi vida cosas grandes. Sí, va a ser cosas grandes en nuestras vidas. Pero lo más grande es que hay que tener presente que el cuerpo de la iglesia se compone, el cuerpo místico, de cabeza y cuerpo. Todos sabemos, y para los que no, la primera vez, la cabeza de la iglesia, el cuerpo de Cristo, es Cristo. Y el cuerpo somos nosotros. Cuando su merced dice eso, si un miembro del cuerpo sufre, la cabeza sufre, en este caso Cristo. Si Cristo sufre como lo está el día de hoy, nosotros sufrimos con Él, porque somos un solo miembro, un solo cuerpo. Por eso es tan importante el estar con el hermano, de si él está sufriendo, yo sufro con él. Si yo estoy sufriendo dolor, mi hermano va a estar conmigo porque sufrimos en uno solo. Y lo mismo con Cristo, al ser un solo cuerpo, sufrimos en uno solo. Por eso, hermanos, debemos cada día trabajar por odiar el pecado, por detestar todo lo que lastima el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque esa obra grande es sostener la iglesia, es defender la iglesia, es amar la iglesia. Esa iglesia somos nosotros, ¿sí? Entonces uno dice, esa obra grande que va a ser en mi vida, no, esa obra que va a ser en todos nosotros como miembros de la iglesia, en toda la iglesia, porque es cuerpo y cabeza. Mira que cuando decías que compadecerse del hermano, pues que sufre, yo sufro, pero mi hermano también sufre, recordaba unas palabras que decía el Papa Francisco de que es necesario vivir el calvario de Cristo recordando los crucificados de hoy, ¿sí? Él dice que a imitación de Cristo, uno ve en el común de las personas que nos rodean esos corderos inmolados, ¿sí? Víctimas inocentes del sufrimiento y de la maldad del mundo. Y en concreto, ahorita en lo que estamos viviendo en tantas guerras, especialmente ahorita con nuestros hermanos de Ucrania y Rusia, uno ve eso, hermanos. Entonces, y el Papa nos lo recuerda continuamente cuando da sus Eucaristías y después del Ángelus. Habla mucho, no olvidemos orar por nuestros hermanos. Ajá, entonces es como recordándonos que se vive actualmente, ¿sí? Hay corderos inmolados injustamente. Entonces tenemos que conmovernos a interceder los unos por los otros, no ser indiferentes. Exacto, porque nosotros muchas veces caemos, y yo en algún momento pude llegarlo a pensar, y es en el hecho de decir, no, ellos fueron los que lo crucificaron, ¿cómo se les ocurrió crucificar a Cristo? Claro, cuando uno medita la pasión, que uno cree que eso fue hace 2000 años y fueron ellos quienes lo crucificaron. Entonces uno dice, no, pero si uno ve y mira, estaban los escribas, los fariseos y todo esto, pero pare un momentico, piense usted, si sentimos envidia del bien de otra persona, de ese gozo que la persona consiguió un trabajo bien remunerado, y me da envidia y me da rabia y me da esa ira, ¿estoy siendo escriba y fariseo? Así de simple. Por esta razón yo ya lo estoy crucificando, ¿sí? Hay muchos, o sea, si yo nombrara ejemplos, aquí podríamos estar cantidad de veces, ¿sí? Entonces, si buscamos, por ejemplo, medios materiales en vez de los espirituales, allí estamos como Herodes. Si miramos las ventajas temporales por abrazar la divina verdad y el divino amor, allí estamos como Pilatos. Y no vamos muy lejos. Si no ponemos a Cristo y a Dios como primero, sencillo, estamos haciendo como Judas, que entregó a su maestro por un par de monedas. Entonces no fueron ellos los que los crucificaron, fuimos nosotros. Ellos en su momento, nosotros actualmente. Y es que mientras haya pecado en el mundo, la crucifixión es una realidad, hermanos, ¿sí? Muchos no somos conscientes de estar presentes en el Calvario aquel día, o sea, pero Jesús sí estaba consciente de nuestra presencia, hermanos. Dios nos tenía presentes en ese instante. Por eso es importante, cuando uno contemple la pasión, decir, se entregó, me amó a mí, o sea, en primera persona, ¿sí? Porque ahí estaba presente. Recordemos que para Dios no hay tiempo. Entonces, en ese momento, nada más, cuando estaban en el Getsemaní,
pasaban todos los pecados de la Pecados. humanidad. No lo que estaba pasando en ese instante, hermano, sino todo lo que estaba pasando. Y eso fue lo que lo llevó a sudar sangre. O sea, su humanidad sintió tanto dolor por la pérdida de las almas. Entonces, hermanos, tenemos que saber que actualmente en el hoy vivimos este calvario. O sea, nosotros estamos ahí. Estábamos presentes. Cuando hablas de los pensamientos de Jesús en ese momento, no es el pecado que hubo, lo que decías, sino el pecado que yo cometí esta mañana. Ya estaba ahí y ya lo estaba sudando y ya lo estaba reparando y ya se estaba entregando por el pecado que cometí esta mañana, por el mal genio que me dio, porque el huevo... Sí, ya por esa rabia que sentí, por ese mal genio, por esa envidia, ya estaba ahí. El Señor estaba haciendo. Y por eso es importante, queridos oyentes, hay un ejercicio en la iglesia que propone San Ignacio de Loyola y es muy bonito y funciona mucho. Él lo recomienda en los ejercicios espirituales, pero es bueno a veces practicarlo y es tomar la Sagrada Escritura, en este caso, buscar un versículo. Les recomiendo Lucas 23, 26 y siguientes. Tomar la Escritura y leer el versículo o el capítulo, leerlo. Cuando lo leas, tomas un personaje, el que te llame la atención, sea Cristo, sea Herodes, sea Pilato, sea Judas, y ponerte en el lugar de ese personaje, en la intimidad de la oración y decir, bueno, me pongo en la... Sí, no es por motivo de caer en vanidades ni en meditaciones extrañas, sino en profundizar lo que fue ese momento. Si yo me pongo en la posición de Cristo, tomemos el caso ahorita, de Judas, sí, porque Cristo, lindo, pero uno dice, Judas, ¿cómo me voy a poner en la posición de Judas? Sí, pero lo soy. Si yo entro a intimidad, yo digo, estoy en la posición de Judas. Judas, ¿por qué pensó en venderlo? Pero ¿cuántas veces he vendido yo a mi hermano sin razón? ¿Y por qué lo he hecho? ¿Por quedar bien? ¿Porque necesitaba un puesto? ¿Porque quería tener mejor carro que él? ¿Porque por tantas razones he sido Judas? Sí, y ahora ¿yo qué voy a hacer en mi vida? Judas ya pagó lo que tenía que pagar y el Señor sabrá cómo lo pagó. Pero nosotros teniendo vida en este momento puedo decir, espera un momentico, tengo que enmendar mi vida. Este es el momento en que el Señor está haciendo su redención por nosotros en la cruz. Yo veo mi pecado bajo el papel de Judas porque decidí tomar ese papel para meditar. Hombre, mi propósito de enmienda de ahora en adelante es este. Voy a tratar de no ser más Judas, de no vender a mis hermanos, sí. Entonces, los invito a que tomemos el versículo y meditemos los personajes y ponte en uno de ellos, para que el día de hoy puedas llevarlo a la cruz. Recordemos que esta meditación es para llevar a la cruz y tener fruto para la iglesia, de parte de nuestra alma hacia la iglesia, hacia los demás. Entonces, tener muy presente esto, que siempre es en pro de la iglesia, en pro de mi santidad. Qué lindo eso que dices, porque ahora es el tiempo que debemos tomar para interiorizar todo el misterio de la pasión, porque hermanos, es común que en el corre del diario vivir, sí, el trabajo, la familia, la universidad, no sé, las tareas que tengas que realizar en tu misión particular, a veces es imposible sacar estos espacios. Entonces debe ser este momento que estamos viviendo en que tú hagas un stop y digas, bueno, voy a orar, pero una oración que sea, como se dice, carnosa, ¿sí? Que tenga el deseo de, como decías tú, interiorizar, pero sacar un propósito concreto. Porque si no hay propósito concreto, la oración queda muy elevada, pues, y tan bonito. Y nos decía hace poco un padre, o sea, no podemos vivir de fachada. Sí, eso sí es Tenemos que vivir no solo en apariencia, sino que realmente interiormente lo que tú dices y transparentas sea lo que realmente vives. Sí, porque ya es un bonus que realmente la gente vea y diga, pues tan bueno uno poder, digamos, vivir como esta persona la fe. Sí, eso es lo que ve la gente, pero ojalá que no solo sea lo que ven, sino que realmente lo vivas. Entonces, este es el tiempo propicio para eso, hermanos. Entonces, excelente la idea que nos da la hermana Amada para que lo pongamos por obra, y esa puede ser, digamos, la tarea que les dejamos, una tarea beneficiosa no solo para nosotros, sino que la puedas también compartir a otras personas y las hagan en grupo, no sé. Y la familia. Exacto. Y la segunda parte de la tarea es, uno es colocarme en el papel del personaje y la segunda es colocarme en un papel de espectador. Sí, por ejemplo, los soldados romanos, uno podría decir, pero ¿a quién se le ocurre ponerse a apostar las ropas, a poner juegos de mesa mientras Jesús muere en la cruz? Sí, pero si yo me pongo de espectador,
¿En qué momento en mi vida lo fui? Me paré y yo dije, no le puse cuidado al Viernes Santo, pasé por algún Cristo y yo, ni fu ni fa, no tuve reverencia, me daba lo mismo, o vives ese momento de me da igual si está el Cristo o no, para mí es un personaje que está ahí en la cruz y que hizo algo histórico, ¿sí? Entonces también ponernos en el papel de espectador y mirar, ¿cuándo fui yo espectador? ¿Sigo siendo espectador o realmente me estoy entregando con Cristo en la cruz para caminar juntos? Ahí es donde nos preguntamos, ¿qué hacemos? También hay otro aspecto que podemos mirar, es como querer imitar esta otra clase de espectadores, ¿sí? Digamos, cuando uno piensa y medita la pasión, cuando lee la palabra de Dios, se da cuenta, por ejemplo, de la Santísima Virgen María, en compañía de las otras mujeres, de San Juan el apóstol, ver ese deseo que tenían de consolar a Jesús aún en distancia, ¿no? Estaban a distancia del suceso y les partía el dolor por dentro, sobre todo a María Santísima, como las miradas entre María Santísima y la mirada de Jesús era como te estoy consolando. Sí, no puedo en ese momento hacer nada porque es la voluntad del Padre, pero te quiero consolar, hijo. O el caso del apóstol, cómo sufría, pero quería estar ahí presente como dándole ese signo a Jesús de que estaba ahí con él. Entonces, también esto nos puede servir a meditar y decir, oiga, y que se vuelva una oración, decir, Santísima Virgen María, ayúdame también a tener estos mismos sentimientos. Mira, mi corazón es de piedra, no siento nada cuando contemplo la cruz. La verdad estoy haciendo el Vía Crucis y a mí no me mueve nada por dentro. Entonces, ayúdame, Santísima Virgen María, a que me lleve a compasión y esa compasión me lleve a actos concretos de cambiar de vida. Me parece muy lindo lo que su merced dice porque de esta parte está saliendo lo que es el personaje en cuanto a pecado y aquí en cuanto ¿quién soy yo frente a Cristo de corazón? Quiero contemplarlo, quiero consolarlo. Sí, entonces no es solamente sacar el pecado, sino también no mirar todo lo malo, sino lo bueno que se puede hacer. Uh-huh. ¿Sí? Entonces no es cuestión de que el pecado, entonces me flagelo porque el pecado no. También es lo bueno que tú como miembro de la iglesia puedes hacer y esta meditación te puede ayudar mucho con respecto a la Virgen. ¿Qué puedes hacer tú por la iglesia, por tu hermano, por todos aquellos que nos rodean? Importante también no caer en un, pues como, lo decía hace poco un padre, un mero sentimentalismo, como, ay, qué pesar, Jesús sufrió mucho. Uh-huh. Exacto, entonces aquí es donde uno dice y concluimos este primer espacio en cuanto a ¿con qué grupo te identificas? Aquí es donde, ya hicimos todo el análisis, toda la meditación. ¿Con qué grupo te identificas? En este momento actualmente, ¿cuál es tu grupo a identificar? ¿Y qué vas a hacer para mejorar este grupo en el que te identificaste? Y con esto terminamos la primera parte de nuestro programa y oramos diciendo, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectados. Así es, queridos hermanos, entonces en nuestro Viviéndolo Hoy vamos a meditar un poco, vamos a hablar de ese misterio en que estamos sumergiéndonos. Hace poco veía una noticia de cómo un forense, pues ya jubilado, meditaba un poco, es una persona pues creyente y desde su área meditaba cómo fue la crucifixión de Jesús y él hablaba pues con un colega y compartían, digamos ya lo tomaban ellos desde el ámbito físico, uh-huh. ¿Sí? Y esto a veces nos puede ayudar mucho, hermanos, porque lo decíamos que a veces uno puede decir, sí, Cristo sufrió, no, la crucifixión fue fuerte, pero hermanos, humanamente era algo que no podía aguantar una persona, porque no podemos perder de vista que Jesús fue verdadero Dios, es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, en su humanidad, ¿hasta qué extremo se entregó? Porque cuando este forense pues hacía toda la meditación, él decía normalmente, y se los voy a leer textualmente, decía, la crucifixión es uno de los métodos de muerte más terribles de la historia de la humanidad, provocadora de una agonía indescriptible,
muchos de los condenados a morir en la cruz fallecían por asfixia debido al agotamiento. Entonces él con esto meditaba y decía, y Cristo fue sometido de una manera tan cruel, porque todo el camino del Calvario, hermanos, él ya estaba destrozado, su cuerpo, pero también su alma, a medida que iba subiendo para llegar al Calvario. Y cuando él llegó al Calvario, o sea, de milagro llegó porque realmente humanamente estaba destrozado. Y él meditaba y decía, cómo estando prendido en la cruz, sabiendo que quien estaba en esa posición ya le costaba el respirar, toma fuerzas y hace ese signo de al discípulo hablarle, o sea, poder hablarle y decirle, he aquí a tu madre, y hijo, madre, he aquí a tu hijo, y hijo, he aquí a tu madre. Entonces, ¿cómo se dio hasta el extremo, o sea, hasta no poder más? Y él hacía alusión, por ejemplo, decía, se supone que lo que le pasaba a los condenados cuando estaban prendidos en la cruz era que a causa de todo la posición y todo lo que llevaba a cabo estos soldados que cruelmente los lastimaban, ellos morían con muchos dolores por la pérdida de sangre, pero también la asfixia era tremenda, o sea, la agonía era tremenda. Y él, por ejemplo, decía que Jesús murió a las pocas horas de ser crucificado, aunque para asegurarse, o sea, los soldados, tal como era costumbre, le clavaron una lanza en el costado. Según los análisis médicos modernos, porque él es un forense pues jubilado, pudo fallecer a consecuencia de un shock hipovolémico, es decir, motivado por la gran pérdida de sangre o por asfixia, por agotamiento. Entonces, meditaba yo que lo que él decía, o sea, cómo estas cosas físicas, o sea, como muy humanas, muy podríamos decir que muy terrenas, y nos llevan a realmente mirar cómo fue ese amor tan extremo, o sea, hasta el final. Y por ejemplo, cuando uno medita en la Sábana Santa. A mí me impresiona eso, hermana Mónica, ahorita escuchándola, y los invito a que en algún momento estudien eso, o entran a averiguar sobre la Sábana Santa, porque es algo que tiene muy bonito la iglesia y es algo que amo de la iglesia, y es que la iglesia, la parte científica también hace parte y mejor dicho, el Señor hace que la parte científica tenga valor dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando uno mira la Sábana Santa y mira el estudio que hicieron científicamente, está comprobado que fue un dolor y fue una flagelación y fue un sufrimiento que humanamente es imposible. No hay forma de comprobar que un ser humano tolerará tanto dolor y tanto sufrimiento. Entonces, para aquellos que les gusta la ciencia, los invito a que miren el estudio de la Sábana Santa, porque encuentran cosas muy, muy bonitas y muy importantes que edifican y que aprende uno no solo la fe, sino la ciencia también. Claro, para que veamos que es real, o sea, que no es un mito, que es real, que pasó, ¿cierto? Y bueno, hermanos, con esto es más como eso, que sepamos que no es ajena la ciencia a la fe, y que a veces es un instrumento de Dios para que aterricemos más y meditemos más este gran misterio. Y este ha sido nuestro Viviéndolo. Y bueno, antes de continuar, damos gracias a aquellos que se conectan con nosotros por primera vez, a aquellos que nos están escribiendo en el chat, a aquellos que nos envían sus saludos, sus oraciones. Gracias por compartir con nosotros, y recuerden que tienen que ser comunicadores de este mensaje. No solamente se deben quedar ustedes, sino que deben compartirlo con los demás. Y este ha sido nuestro Viviéndolo hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Así es, entonces siguiendo con nuestro tema, subamos al Calvario. Vamos a meditar cómo es que con la celebración eucarística encontramos el Calvario perpetuado. Digamos, hermanos, que el acto más sublime en la historia de Cristo, su muerte, él mismo dice en Marcos 10:45, he venido al mundo a dar mi vida por redención de muchos, y nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Eso está en Juan 10:18. Y a mí en ese texto me impresiona porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue el momento supremo en el cual vivió Cristo.
Pero me impresiona que él no dijo, dejen escrito esto, hagamos un papiro y escribamos todo lo sucedido, porque él no lo hizo, dijo, no, vamos a escribir lo que pasa, sino que instituyó la Eucaristía. Y en ese instituir la Sagrada Eucaristía, que es lo que su merced nos dice, es el culmen de ese sacrificio, es el diario sacrificio, y él mismo lo instituyó. Entonces, ¿qué mejor libro que la cruz? Eso lo decía San Francisco de Asís, eso no lo digo yo. ¿Qué mejor libro que la cruz? En la cruz encuentras toda la vida de Cristo, y toda la vida de Cristo y todo su misterio, su muerte, pasión y crucifixión está en la Sagrada Eucaristía. Ahí está el libro perfecto, con eso ya nos santificamos. Qué bonito, porque, o sea, él mismo instituyó el modo concreto como quería ser conmemorado, ¿sí? Porque el memorial fue instituido la noche antes de su muerte, o sea, ayer contemplamos este misterio durante la última cena, porque él tomando pan en sus manos dijo, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, entregado a la muerte. Después dijo sobre el cáliz del vino, esta es mi sangre de la nueva alianza que será derramada por muchos para la remisión de los pecados. Y él se ofreció a sí mismo como víctima para ser inmolado, para hacer que los hombres nunca olvidaran que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y en ese instante, como lo recalcan mucho cuando vamos a la Eucaristía, el Padre que nos acompaña nos dice, no olviden que en ese instante no éramos amigos, éramos enemigos. Y aún así Él se dio por nosotros y dejó el cargado a la iglesia. Haced esto en memoria mía. Por eso yo solo diría los siguientes 2 puntos. Por esto es un solo sacrificio, no diría nada más. No, y es que qué hermoso ver cómo la iglesia que Cristo fundó no solo conserva la palabra que Él pronunció y las maravillas que logró, sino que le ha obedecido cuidadosamente en lo que dijo, hacer esto en conmemoración mía. Lo decías, es un solo sacrificio de la misa en la que hacemos memoria de lo que Él hizo en la última cena, prefigurando su pasión. Por eso la misa para nosotros, hermanos, debe ser como lo decíamos ya anteriormente, es el centro de la vida del cristiano. Sí, para nosotros los católicos la Eucaristía es el centro de toda nuestra fe. Y no la debemos relegar a un segundo puesto, siempre tiene que ser lo primero. Hay muchas devociones muy lindas que tenemos para crecer en fe, pero la Eucaristía es el culmen, eso es lo más importante que tenemos. Y con esto hay que completar que en la Iglesia Católica el altar es el centro del culto. Por eso en el altar es tan importante en la Eucaristía, porque es el memorial de su pasión. El valor de esto no depende de quién lo celebre, de quién está allí, de aquel sacerdote, sino de el sacerdote y víctima que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que amar el altar, hay que cuidarlo y hay que tratarlo con reverencia y respeto. ¿Por qué? Porque es el momento donde se da la memorial de su pasión en plenitud. Qué pena. En programas anteriores hablábamos de eso. Aprendíamos todos porque tiene la razón de que cuando el sacerdote entra a la Eucaristía, ¿sí?, al templo, lo primero que hace él es besar el altar, porque es el signo de que ese lugar es donde se va a ofrecer Cristo y el sacerdote en persona Christi se está ofreciendo. Entonces por eso lo decía la hermana Amada, no importa quién lo celebre, la dignidad ya está porque es en persona Christi. Entonces por eso, hermanos, recordar que debemos tratar el altar que está en el templo cuando vamos a la Eucaristía con respeto, y no es para poner otras cosas que no sean las que utilizamos sagrados, vasos sagrados, instrumentos sagrados para el sacrificio. A eso hacemos alusión, de qué importante es el altar. Y bueno. ¿Y qué tal, hermana Mónica, si en este momento, para terminar esta parte del programa, vamos a una pausa musical diciendo, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Amén. Estate, Señor, conmigo siempre sin jamás partirte. Cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo, de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús.
sé que vivir no puedo, no puedo, y si yo sin ti me quedo, y si tú sin mí te vas. Por eso más que a la muerte temo, Señor, tu partida, y quiero perder la vida 1000 veces más que perderte a ti. La inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo. Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas, llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú, la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo, no puedo, y si yo sin ti me quedo, y si tú sin mí te vas, llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú, la vida del alma mía. Sé que vivir no puedo, no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, queridos hermanos, y después de contemplar esta canción que también nos ayudaba a vivir ese misterio que estamos hablando, ya vamos con nuestra parte final, que son las conclusiones. Y pues concluimos diciendo que la iglesia nos ayuda a salir de nosotros mismos, porque nos invita a meditar en la pasión de Cristo a través del Vía Crucis. Yo sé que muchos conocen esta devoción. Y también a participar de la liturgia con la adoración a la Santa Cruz, que hace parte del Tríodo Pascual. Justo inició ayer jueves con la Cena del Señor y el lavatorio de los pies, y culminará mañana con el favor de Dios en la Vigilia Pascual. Entonces, hermanos, meditar en la vida dolorosa de Cristo nos permite centrar nuestra mirada en la donación total. Lo hablamos en el Viviéndolo Hoy, hasta el extremo se entregó nuestro Señor y se sigue entregando. Para otras creencias o religiones, la cruz es causa de escándalo, hasta dicen que es maldita, ¿no? Que lo ven a uno, por ejemplo, con la cruz colgada al cuello o con el Santo Rosario que tiene la cruz y se escandalizan y dicen, hermanas, es un objeto, ustedes que no saben que esto era un objeto maldito. Entonces uno podría ir responderles, está bien, en la palabra de Dios decía maldito el que cuelga del madero, pero es que los malditos que merecíamos la cruz por nuestros pecados éramos nosotros, y Cristo, el bendito, al bañar con su sangre la cruz, la convirtió en camino de salvación. Entonces ya es un signo, por eso el demonio teme esta cruz, porque fue donde fue derrotado. Por eso el valor de signarse. El signarse, uno Total. dice a veces o escucha, no, que un exorcismo, sígnese. Mejor exorcismo no puede Consciente, tener. o sea, saber, Consciente. no va haciendo unos garabatos ahí que no se entiende. Como debe ser, eso ya es oración de sanación, de liberación, Total. un exorcismo total, solo que pues uno lo ve como, sí, la cruz, no, eso, no, un exorcismo, no, con la cruz tiene. Entonces, recordemos que este Viernes Santo, o sea, hoy es camino hacia la Pascua de la Luz. Y tener presentes, hermanos, en todo lo que hemos hablado, que Cristo ha venido a reparar nuestro pecado y nuestro mal, que ha venido por amor y se entregó por nosotros. Y que nosotros como seres humanos que hemos sido redimidos, debemos corresponder a este amor y a esta gracia, sufriendo con la iglesia, sirviendo con la iglesia, amando a la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Mi prójimo y nosotros. Somos cuerpos, somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Eso es algo que no debemos olvidar, que estamos allí, y que Jesús nos recuerda en la Biblia donde dice, nuestro yugo es suave y llevadero, la carga ligera. Eso lo encuentras en Mateo 11:30.
Nuestros pecados no tienen la última palabra sobre nosotros. Eso es algo que entonces porque yo soy un pecador y cometí el Tengo peor, perdón de Dios. más paupérrimo que uno diga, Dios mío, de verdad, nadie perdona esto. No, Señor. Sal de ahí y ten presente que Dios ya redimió ese pecado. Humíllate ante el Señor, confiésalo, pero el pecado no tiene la última palabra a menos de que tú dejes que así sea. Pero de lo contrario, recordemos la frase al inicio, mientras estemos en esta tierra hay misericordia, y la cruz ha sido redención para nosotros y ha sido regalo de misericordia. Mientras tengamos vida y no llegue juicio particular, tenemos esa misericordia y esa redención. Así que ojo con eso del pecado. Qué esperanza eso que nos dices, hermana amada. Recordaba algo que decía el Papa Francisco de que Dios nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros que nos cansamos de pedir perdón. Entonces, hermanos, ese también el tiempo que estamos viviendo es para que contemplemos cuánto amor tiene el Señor, que Él no se midió. O sea, ante el dolor, Él no dijo, no, hasta aquí llego, no. Se dio hasta el extremo por nosotros, por ti que me estás escuchando, por ti personalmente, por mi hermana Mónica, por la hermana amada. Dios no ama en masa, Él ama particularmente. Entonces, que el tiempo de que estamos meditando nos ayude a creer en la misericordia de Dios. Y es importante, hay un ejercicio muy bonito que puedes practicar si te es fácil hoy viernes. En algún momento, póstrate en cruz. ¡Ay, qué lindo! Los sacerdotes hoy en la liturgia lo hacen porque es ese signo de reverencia para entrar a ese gran sacrificio. Nosotros podemos hacerlo en oración, postrarnos en cruz. Eso es reconocer que necesitamos de Dios, que nos estamos humillando ante Dios porque hemos faltado, tenemos pecado y reconocemos la grandeza del Señor. Entonces ponte en cruz y haz una pequeña oración o simplemente guarda silencio y está en cruz allí recordando ese momento que nos dio la redención y el perdón de nuestros pecados, que no es un momento, es algo que ha durado por siglos y seguirá durando porque ha sido el regalo para nosotros. Qué lindo ese consejo que nos das, hermana amada, porque nos recomendaba un padre que a veces la importancia de tener oratorios dentro de las casas, ¿no? Tener su altar donde usted puede leer la palabra de Dios, hacer oración, y ya si le es posible ir a un santísimo y de pronto ve que hay forma privada, pues como de póstrese, y va a ver que a veces uno se siente impotente ante muchas cosas y no salen las palabras pues por los labios, ¿sí? Se siente en el corazón lo que uno quiere transmitirle al Señor. Póstrese y entréguele al Señor, haga ese acto de abandono como lo hizo Cristo en la cruz. Eso es muy cierto, no solo de abandono, sino de humildad, de decir, Señor, dependo totalmente de ti. Totalmente, y el regalo de la cruz, el regalo de la Eucaristía ha sido lo más grande que nos ha dejado, pero en mi humanidad me postro ante ti en cruz pidiéndote, ten misericordia de mí, que es que en mi corazón se tatúe esa gracia de, has redimido mi pecado. Y este acto, por ejemplo, después de todo, de hacer la práctica de San Ignacio de Loyola, de tener la lectura y profundizar y el personaje, el postrarse ayuda mucho a reconocer, Señor, he fallado, pero aquí estoy. Y mi propósito de enmienda de 40 días, donde te acompañé en ayuno, en sacrificio, en amor, en actos generosos, quiero un propósito de enmienda, que no va a ser fácil, ¿Que vas a volver a caer? Lo más seguro, somos seres humanos. Si el justo peca 7 veces al día, que era de nosotros, ¿sí? Pero, Señor, me sigo postrando porque quiero seguir sirviéndote, porque quiero seguir amándote y quiero seguir uniendo mi sufrimiento, mi dolor y mis problemas al cuerpo místico de Cristo. Eso es muy importante tenerlo presente. Eso lleva a la alegría del Evangelio, a esa alegría que te hace santo, a esa alegría que te hace salir del problema y darte a los demás. Bueno, hermana amada, ¿y qué le parece entonces si recogemos todo esto que hemos aprendido y que hay mucho que meditar, hermanos? Por eso la invitación es, cojamos la palabra de Dios, meditemos y vivamos este tiempo de gracia que estamos, valga la redundancia, viviendo, para que sea el Señor el que hable a tu corazón. Acá ya has aprendido herramientas, pero es Dios el que quiere hablar a tu corazón y eso se hace a través de la oración y conscientemente viviendo este tiempo, ¿sí? Cuando vives conscientemente la Santa Eucaristía, vives el trío pascual y por eso con esta oración que sea el Señor el que termine de hacer su obra. Amén, que así sea. Bueno, entonces pidámosle al Señor que nos conceda esa fortaleza para poder dejar que Él haga como quiere su vida en nosotros.
Entonces damos inicio a esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día, Señor, nos postramos ante ti. Si lo podemos hacer, bendito sea Dios. Si no, postra tu corazón. Él también tiene don de hacerlo y el Señor también lo ve con gracia y con bondad. Te pedimos, Señor, en este día que nos mires con bondad y misericordia, porque hemos fallado, porque hemos faltado, porque tal vez este tiempo no lo hemos preparado como hubiésemos querido dar. Hicimos muchos planes al inicio, vamos a ofrecer, vamos a hacer, y llego a este día frente a ti y postrándome en cruz puedo decir, no lo hice, me faltó, hubiera podido dar más, quisiera devolver el tiempo y hacerlo nuevamente, pero eso no va a pasar. Por eso, Señor, te entrego mi miseria y entrego todo lo que no logré hacer, pero también te entrego lo que logré hacer. Te pido, Señor, que mires cada uno de estos corazones, todos los actos de bondad que tuvieron en este tiempo para contigo, para con tu Hijo, para con tu iglesia. Retribuye en fruto aquellas intenciones y aquellas cosas que más están necesitando. Pero sobre todo, Señor, danos la gracia en este día tan bonito, donde se derraman demasiadas virtudes y bondades para nosotros. Danos la gracia de ser una sola iglesia, un solo miembro, un solo sentir, un solo palpitar. Que tu corazón y el mío, que tu corazón y el de cada oyente se entrelace. Que todos los problemas que tengan nuestros oyentes sean colmados por tu sangre, por tu gracia, por la gracia de la alegría de seguir adelante en tu servicio, de seguir en ánimo, de levantarse y decir, Señor, sigo adelante, por ti, por mi familia, por mi iglesia. Quiero servirte con amor y por eso no tengas en cuenta mi maldad ni mi pecado. Antes bien, quiero hacer el bien. No quiero tener presente lo que dejé de hacer o lo que he hecho mal, sino lo que puedo hacer, pero necesito de tu gracia, necesito de ti. Regálame la gracia, díselo con toda confianza, que en el momento de mi Santa Eucaristía, cuando la vuelva a tener el día de mañana, cuando esté en el pregón pascual, pueda decir, Señor, no quiero resucitar en un gozo de sentir, de estar levantando las manos y decir, Señor, aquí estoy. No, que sea un resucitar todo contigo, pero para poder resucitar todo contigo necesito estar en la cruz. Por eso hoy contigo te acompaño y quiero consolarte, quiero ser ese instrumento de tu amor, quiero ser esa persona que te dice, Señor, te permito mi hombro para que recuestes tu cabeza y suframos juntos, reparemos juntos, amemos juntos. Quiero ser tu consuelo y tu más grande compañero en este momento, a los pies, como lo hizo la Virgen María, que estuvo allí hasta el final. Regálame ese corazón de madre, mamá, para que yo pueda estar hasta el final, no solo viendo mi pecado, sino dando. Dando es que recibo, dándole a la iglesia es que recibo en mi alma. Prepara nuestro corazón para que esa alegría del Evangelio pueda ser tan grande que nuestros hermanos digan, miren cómo se aman y yo quiero pertenecer, quiero tener esa alegría que Él tiene, quiero vivir como Él tiene. Por eso te entrego a cada uno de los oyentes que nos acompañan, de sus familias, de sus intenciones. Báñalos con tu sangre el día de hoy, sánalos, libéralos, concédele las personas que necesitan a su alrededor para tantas situaciones que viven, para que no se aflijan, para que puedan seguir su vida adelante y ser miembros de esta iglesia particular. Te pedimos por cada uno de ellos, bendícelos el día de hoy y concédeles las gracias que más están necesitando. Por eso te decimos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, querida familia, hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial desde la ciudad de Cali, Colombia, a través de este programa en Red Católica Mundial. Hemos estado la hermana Mónica María y la hermana Amada. Y los invitamos a que no olviden que si tienen la posibilidad de invitar a otros para que se formen en la fe y digan, yo también quiero aprender, este es el espacio radial, el que puedes invitar a otras personas para que hagan sus preguntas, pongan sus intenciones,
tengan un compartir con nosotros y aprendan de esta formación que es indispensable para nosotros como católicos. Recordemos, tenemos que formarnos para defender nuestra iglesia, para amarlo y para tenerla muy presente. Hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras. Dios les bendiga. Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados